Vamos a ver en este ejemplo precioso de Pablo. Tengamos en cuenta, escuchen bien, que Pablo en este tiempo de ministerio tenía como 80 y algo de años. No era un bebé de pecho, no era un párvulo, no era una persona que recién estaba empezando, era una persona ya muy entrada en años, pero con muchísima experiencia. Era lo que nosotros podríamos decir un experto, pero nos llama la atención cómo él se reconoce a sí mismo. Por eso vamos a destacar estas virtudes gloriosas en Pablo y Dios permite que también las podamos ver en nosotros. Vamos a leer los versículos del 12 al 14, por favor, y dice así. Miren lo que dice Pablo a esta edad. No que lo haya alcanzado todo, Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado todo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí tenemos al apóstol explicándole a los filipenses principios y buscando, por supuesto, que los filipenses tomaran en cuenta su ejemplo y al mismo tiempo de que ellos pudiesen practicar lo que Pablo enseñaba. Y aquí lo que yo veo son dos cosas muy claras y las distribuí en dos. Por ejemplo, en primer lugar, Pablo los llamados tienen una actitud humilde. Tienen que tener una actitud humilde. Deben tener una actitud humilde. Y la humildad obviamente se nota aquí en lo que nos muestra Pablo. Mira lo que Pablo dice y es lo que se da a entender. Él se reconoce, por ejemplo, que todavía le falta algo. Dice, no que lo haya alcanzado ya. No lo había alcanzado. Él estaba con algo que todavía no había alcanzado. Le faltaba algo. Y quiero decirte que a nosotros también nos va a faltar siempre algo con respecto a lo que Dios puede darnos. Si bien Él ya nos dio todo, nosotros ni siquiera sabemos lo que nos dio. Y tenemos que aprender, tenemos que conocer, tenemos que descubrir. Eso se llama revelación. Hay personas que se mueren sin haber descubierto para qué Dios los llamó, para qué Dios los creó. Pablo dice, hay algo que todavía falta, hay algo que todavía no descubrí, hay algo que no he llegado a alcanzar. Dice en el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya. Y en el versículo 13 dice, no pretendo haberlo ya alcanzado. Fíjense si él pretendía, si él decía, a esta altura de mi vida, a esta edad, ya la sé de memoria, ya lo conocí todo. No, él todavía no había conocido todo de Dios. Y nosotros tampoco hemos conocido todo de Dios. ¿Por qué? Porque no lo podemos limitar a Dios. Dios siempre va más allá porque es ilimitado. Por eso nadie puede decir, ya lo conocí a Dios, ya sé lo que es Dios, ya. Y a lo mejor muchos se confunden por la iglesia, porque conciben a la iglesia como una institución. Sí, ya sé lo que es la iglesia, ya sé lo que es la iglesia. ¿No le han dicho a ustedes algo así? Como que creen que de esa manera conocen a Dios. Sin embargo, aquí está hablando de Dios, Pablo. Está hablando de lo que Dios puede dar y de lo que Dios puede hacer. Y hay cosas que todavía ni siquiera sabemos. Cosas que ojo no vio ni oído oyó. Y nosotros tenemos que estar abiertos de la misma forma que Pablo estaba abierto. Pablo no estaba cerrado, no estaba diciendo ya lo sé todo. Como dijo un famoso sabio y filósofo de la historia, cada vez que sé más me doy cuenta que no sé nada. Y hay personas que se dan cuenta, estudian y cada vez saben menos, porque hay cosas que nos apabullan, nos superan. Y con respecto a Dios, Él es infinito, Él es ilimitado, Él es el inconmensurable, es decir, que no se puede medir. Por lo tanto, nosotros no podemos ser pretenciosos de decir, ya lo conozco, ya sé quién es. No,
Estamos en ese proceso y Pablo a esa edad de 80 y pico de años todavía estaba queriendo conocer más y dice, yo todavía no he alcanzado, no lo pretendo haberlo alcanzado todavía. Fíjense qué humildad tenía Pablo. Y esto nos habla también de que todavía hay cosas que corregir. Miren lo que dice el versículo 12, ni que ya sea perfecto, ni que ya sea perfecto. Por eso aquí quiero meter el tema de la mística. Hay una mística que tiene que ver con que, si es pastor es perfecto, si es líder es perfecto, si está en el frente es perfecto. No hay nadie perfecto. Todos estamos en el camino hacia la perfección. Ni Pablo, que era un apóstol, un héroe, un tremendo hombre de fe, se consideraba perfecto. Mal haríamos nosotros en decir, ya lo alcancé, yo soy virtuoso al 100%. Eso sería una herejía. Nosotros estamos en un proceso hacia la perfección. ¿Qué dice el Salmo 101 que yo siempre cito? Y el versículo 6, que es uno de mis preferidos. Muy bien, bien fuerte, Paula, por favor. Los fieles de la tierra y aquel que anda en el camino de la perfección, este me servirá. Nosotros todos estamos en el camino de la perfección. Y todos tenemos que creer que vamos a mejorar, que vamos a cambiar para mejor, no para peor. Por eso quiero repetir hoy con mucho énfasis, los hábitos malos tienden a empeorar, los hábitos buenos tienden a mejorar. Por eso nosotros tenemos que ir mejorando siempre. Pablo era humilde, él estaba abierto. Si tienen algo que corregirme, díganmelo. Si creen que yo estoy haciendo algo errado, háganmelo saber. Si están viendo en mí algo de soberbia, de pretensión, de creérmelas, por favor no duden en decirme que estoy equivocado. Eso es lo que nos está diciendo Pablo aquí. Pablo dice, ni que yo sea perfecto, yo no soy perfecto. Por eso tenemos que tener cuidado de decir, yo hago todo bien, perfecto, no me equivoco nunca, porque eso sería muy, muy equivocado. Nosotros tenemos que reconocer que tenemos fallas y que podemos equivocarnos y que tenemos que estar abiertos a reconocer en nosotros los errores, las fallas y las limitaciones que tenemos. Pero acá se torna más interesante este punto. ¿Saben por qué? Porque hay un texto, la palabra en griego para perfecto es teleios. Y teleios tiene 3 aseveraciones con respecto al término. Por ejemplo, es el desarrollado versus subdesarrollado. Bueno, Pablo se consideraba subdesarrollado. Teleios presentaba el tema de que era una persona que se reconocía como que no era perfecto, pero que se sentía a su vez como subdesarrollado, como que había todavía mucho campo para desarrollar. Vieron que hay continentes que se consideran muy subdesarrollados y otros superdesarrollados, y lo hacen a veces pensando en los términos económicos o en los avances científicos. Bueno, Pablo se consideraba subdesarrollado, pero por humildad, porque él decía, todavía puedo desarrollarme mucho más todavía. No era un complejo ni una autoestima baja de sentirse un pobrecito, era alguien que sabía que todavía había mucho por delante. Y esto es lindo de tener en cuenta. Después el tema dice madurez versus inmadurez. Pablo se consideraba inmaduro porque Teleios plantea esa cuestión. Era la perfección, pero desde este punto de vista, de alguien que todavía no era perfecto, de alguien que todavía no era maduro. Y qué tristes aquellos que ya, bueno, yo soy maduro. Yo creo que somos más duros, pero maduros es algo muy especial y sería lindo que otro lo dijera y no nosotros. No, hermano, yo soy sabio, yo soy maduro, yo soy bueno, confía en mí. ¿Qué te sugiere? Que no tenés que confiar y que no tenés que ni creer lo que te está diciendo la persona que te lo está diciendo. ¿Se entiende? Pablo estaba diciendo eso justamente. Yo todavía no he madurado lo suficiente, tengo mucho todavía por madurar.
Era humilde, era una persona que no se las creía, no decía, hace 20 años que estoy en la iglesia, así que ya, mirá las canas que tengo, o mirá la experiencia que tengo. No, Pablo tenía canas, no sé, pero no creo que se tiñera, porque se le vería el rojizo al rayo del sol. Miren cómo me fijo, qué chusma. Bueno, un día, miren, a veces qué ingenuos que somos nosotros, ¿no? Pero venía un profesor de Estados Unidos, y lo digo porque todo el mundo se enteró. Bueno, no lo digo porque es cierto que está filmado. Pero era Mervyn Brenneman. Es alguien que hace un prólogo en uno de mis libros y es un hombre muy importante. Fue el director general de la Biblia de Caribe, es el comentador general de la Biblia de la Caribe. Y nos habíamos acostumbrado a su color de pelo. Todo el tiempo el color de pelo bien negrito, y nunca sospechamos nada, éramos muy ingenuos en ese tiempo. No nos fijamos así en el resplandor del sol. Y de un día, pasaron 3 o 4 días que no lo vimos, apareció como yo, blanco de cana. Nos quedamos impactados. Bueno, aquí viene eso, que no sé si Pablo era canoso. Bueno, déjenlo ahí. Pero lo cierto es que él no se ufanaba de su experiencia, no decía, yo tengo una experiencia, mirá, fundí un montón de iglesias, levanté un montón de pastores, instruí, tuve 20 discípulos. No, tuve 15 viajes misioneros. No, él no andaba haciendo alaraca de sus logros. Era humilde. Y él decía, tengo todavía para desarrollarme, tengo todavía para madurar. Y el último punto tiene que ver con experto versus aprendiz. Y Pablo se consideraba un aprendiz que estaba para aprender. Rick Warren cuenta en uno de sus libros que él, cuando viaja alrededor del mundo, él es un hombre muy famoso en los Estados Unidos, en el mundo entero. Fue top o bestseller de su libro Una vida con propósito en la revista Time. Y cuando él viajaba por todo el mundo, se sentaba al lado de los pastores de iglesias. Él tiene una iglesia grandísima en California y se sentaba y le decía, decime cuál es tu fuerte, cómo encarás el ministerio. Y los pastores lo miraban con extrañeza, como diciendo, ¿qué me pregunta a mí cuando yo tendría que estar preguntándole a él? Y eso es lo que él cuenta. Dice, todos se sorprendían de que yo les preguntaba eso cuando ellos creían que ellos tenían que estar preguntándome a mí. Dice, pero en realidad yo quería aprender de ellos, qué era lo que estaba funcionando y qué hacían ellos para hacer que sus ministerios crecieran. Y yo lo hacía con sinceridad, dice él. Bueno, es humildad. Es humildad. Y sin embargo nosotros tendemos a ser soberbios, orgullosos, ya nos creemos absolutamente virtuosos, que nadie nos puede corregir, que nadie nos puede observar nada, que nadie nos puede decir que nos equivocamos. Pablo era humilde, era alguien que estaba dispuesto a aprender cada vez más. Y qué linda esa virtud. Que nadie se jacte, porque toda especie de jactancia, dice el libro de Santiago, es mala, que todos estemos abiertos como lo estaba Pablo para aprender. Y aquí el último punto, todavía está tratando de alcanzar el objetivo, Pablo. Dice el versículo 12, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Todavía está tratando de alcanzar el objetivo. Y qué lindo es que nosotros mantengamos eso siempre en cuenta. ¿Saben una de las cosas que he visto a lo largo de mi ministerio? Por eso el título del libro, que de paso te haría bien leerlo, no solo llegar, sino mantenerse. Hay personas que llegan y apenas llegan, ¡pum!, se vienen a pique. Llegan, duran 3 meses, 6 meses, 1 mes, ¡pum!, caen. Y Pablo dice, el que esté fuerte, cuide que no caiga. Vos tenés que mantener la misma fuerza y visión, y interés, entusiasmo para llegar como también para mantenerte. Pero hay personas que dicen, ya llegué, alcancé el objetivo, y no. Recién es el primer paso, ahora te tenés que mantener. Y Pablo dice, todo el tiempo estoy buscando ver si logro asir aquello para lo cual yo fui asido por Cristo.
En otras palabras dice, yo quiero agarrar o llegar a agarrar bien fuerte aquello por lo cual me agarraron a mí. Porque Cristo lo agarró a Pablo. Cristo lo agarró a él en camino a Damasco. Y a partir de ahí, Pablo se mantuvo fiel y en comunión con Jesús. Por eso dice en Juan 21, le dice Jesús a Pedro, Pedro, antes hacías lo que querías, pero ahora otro te asirá, otro te tomará y harás muchas veces lo que no quieres. Refiriéndose al Espíritu Santo, que cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, vamos a hacer su voluntad y no la nuestra. Al perdonar, al amar, al bendecir y al hacer su obra, independientemente de nuestras emociones o de nuestra propia voluntad. Hacemos la voluntad de Dios. Amén. Por eso Pablo estaba siempre progresando, siempre buscando crecer y alcanzar el logro máximo. Y qué lindo es que nosotros lleguemos hasta el último minuto de nuestra existencia buscando siempre lo más y lo mejor de Dios y siempre aprender y crecer hasta la estatura de Jesucristo. Amén. Yo creo que Julio llegó a ese nivel, yo lo pude conocer bien, él sirvió con nosotros, estuvo bien integrado y mientras pudo hacerlo lo hizo con mucho deseo y por supuesto llegó a la promoción hacia la patria celestial y con una fe intachable y un testimonio también. En segundo lugar, los llamados tienen una acción concentrada, una acción concentrada. Ya vimos el primer punto, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Eso habla de un interés, habla de una preferencia, habla de un objetivo, habla de algo que se le había puesto a Pablo, principalmente relacionado con Jesús y con el llamamiento que hizo Jesús de su vida, para ver si yo logro asir, tomar, agarrar aquello por lo cual me agarraron a mí. O sea, no nos tomó Dios en vano, no nos tomó Dios para que calentáramos una silla. Nos tomó Dios para que alcanzásemos el máximo nivel para agradarle, honrarle, servirle, representarle y glorificarle. Por eso ahí hay un misterio, ahí hay algo que necesitamos develar. No podemos creer que sea todo el hecho de venir, sentarnos, levantar las manos, saber de memoria un texto, aprender de memoria un versículo, escuchar un mensaje, irnos, volver y que todo siga igual. Hay algo mucho más que tiene que ver con la misma persona de Jesucristo. Por eso Jesús nos llamó y nos tomó y nos hizo instrumentos para su gloria. Y en eso hay todo un proceso en el que nosotros nos entregamos y vamos conociendo a medida que pasa el tiempo y a medida que crecemos cada vez más de ese proceso. Y por lo visto, yo me animo a decir, porque pasa eso conmigo, y me imagino que esto es así, que Pablo a medida que iba entrando y comprometiéndose más, se entusiasmaba mucho más, como yo. Pues yo me entusiasmo cada vez más, estoy cada vez más entusiasmado y cuando tengo las comuniones íntimas con Dios a la mañana, cuando Él me habla y me deleito en cantarle, en orarle y glorificarlo, es un deleite, es algo glorioso que te entusiasma y vos decís, Señor, aún conozco migajas y ni me imagino lo que va a ser esto más adelante y ni siquiera me imagino lo que va a ser en el cielo. Amén. Yo creo que Pablo estaba viendo eso y cada vez que se entregaba más, se entusiasmaba más. Algunos todavía ni han llegado a conocer eso, pero les animo que en esta misma noche se entreguen para empezar a disfrutar la gloriosa bendición que tiene Dios preparada para nosotros. Y dice versículo 13, tienen una acción concentrada en una cosa a la vez, en una cosa a la vez. Dice el versículo 13 justamente, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Bueno, él lo va a decir después, pero yo aquí lo tomo para
aplicarlo en un aspecto, después Pablo lo aplica en otro, pero principalmente eso a mí me habla de ubicarme, principalmente en este tiempo donde uno ve tanta gente inestable, tanta gente que tiene problemas serísimos de concentración. Ustedes saben que ahora hay que tener mucho cuidado, el maligno siempre nos quiere distraer. Y cuando yo leí esa frase que me marcó la vida, esa que dice Watchman Nee, los ojos del rebelde vagan constantemente. Y digo, está hablando de mí. Porque yo hasta ese momento, yo no cerraba los ojos en el culto. Yo siempre lo cuento y quiero repetirlo. Yo estaba al frente, como lo estoy ahora, y desde el frente, como siempre dije, se ve todo. Y antes, cuando estaba desde el comienzo, estaba al frente, por eso les recomiendo a los que están aquí al frente que tengan prudencia. Lo he hablado con todos los que están aquí al frente. Que tengan prudencia, porque uno tiende a distraerse. Y empieza a mirar, uy, aquel se rascó la cabeza, aquel se durmió, aquel está mirando la hora, aquel está codeando al del lado, aquel está fijándose cómo viene vestida la gente. Se nota todo. ¡Qué chusma, pastor! Bueno, yo dije un día, en serio, veía cómo entraba la gente, se sentaba y no pensaba eso, se me ocurre ahora, pero veía cómo entraba. Ay, pero yo no estaba en la reunión, estaba en todo lugar menos en adorar a Dios. Dije, ay, Señor. Y cuando leo ese texto en el libro de Autoridad Espiritual de Watchman Nee, los ojos del rebelde vagan constantemente. Yo estaba así. Ay, me habló a mí Dios. Me dijo, sos rebelde, sos rebelde. Una persona que no tiene concentración y que no puede adorar a Dios y que no puede enfocarse en Dios y que está todo el tiempo distraído, es rebelde. Vos tenés que ser disciplinado. Yo ahora puedo observar como alguien que está velando y sobreviendo, pero no como chusma, no como alguien que quiere estar al tanto de todo. Y uno tiene que tener mucho cuidado, mucha prudencia. Por eso Pablo dice una cosa a la vez. Y cuando estemos adorando a Dios, adoralo a Dios. Enfocate en Dios. Cuando estemos cantando, cantá a Dios. Enfocate en las canciones. Entendé las canciones. Cuando estés leyendo la Biblia, enfocate en leer la Biblia. Concentrate en leer la Biblia. Trata de sacar el jugo y llegar al fondo del tema. Y no disperso, porque el maligno te va a seguir dando letra para que te distraigas. Dice Pablo aquí algo muy importante y ahora lo enfoca Pablo al tema y dice, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y principalmente las cosas feas, las cosas malas, las cosas negativas, las cosas que fueron dolorosas. Eso hay que olvidarse y perdonar, por supuesto, es un principio de sanidad interior. Hay personas que no olvidan, hay personas que guardan rencores, hay personas que tienen odios, broncas, rabias, mantienen un deseo de revancha y de venganza en su interior y no se olvidan de nada. Vos no vas a poder progresar si estás anclado en el pasado. Vos no vas a poder proyectarte hacia el futuro con esperanza si estás todavía agarrado de los rencores o situaciones viejas que pasaron. Me engañaron, me estafaron, me violaron, me robaron, me traicionaron. A Pablo le hicieron, creo que casi todo eso. Él da una lista completa de cosas. Pero hay personas que se enganchan en el pasado y eso los ancla y los frustra y les corta la proyección y el futuro. El otro día vino mi hermano mayor, a quien amo y le llamo mi hermano del alma, porque lo amo profundamente y él lo sabe, se lo confieso. Y me llamó la atención porque me recordó 20.000 cosas que yo he olvidado. Me decía, ¿te acordás cuando nos encontramos en la cancha? ¿Te acordás? Digo, ay, Domi, ¿te acordás de todo? Yo no me acuerdo de nada. Y después me puse a pensar de por qué no me acordaba de nada. Digo, ¿será que sublimé todo eso? ¿Será que preferí olvidarme de todo eso?
¿O será que Dios me liberó de ese pasado que me ataba y no me iba a permitir proyectarme? Sinceramente no lo sé, pero que me olvidé de todo. Inclusive cuando yo me trato de acordar y veo fotos viejas mías y veo fotos que ustedes me traen, hay hermanos preciosos que me acercan fotos y yo salgo flaquito, morochito, bueno, todavía sigo siendo morochito, más joven, y digo, ay, pero mira, ni me acordaba dónde estoy, ay, pero mira esto, ay, mira, ni me acuerdo de hoy, del momento presente. Y yo creo que Pablo está diciendo aquí, no se anclen en el pasado, no sigan deleitándose en las glorias pasadas. Lo que viene por delante es muchísimo mejor. Y hay cosas maravillosas, gloriosas, que vienen para ser nuestras. Pero si nosotros estamos, la gloria pasada fue mejor que la futura, bueno, estamos ya equivocados. Por eso, olvidando ciertamente lo que queda atrás. No se acuerdan del pasado. ¿Por qué? Porque siempre están enfocados en el futuro y en el presente. Se extienden hacia lo que está adelante. Pablo dice, se extiende hacia lo que está adelante. ¿Y saben cuál es la figura que aparece en el griego aquí? ¿Vieron cuando los maratonistas están corriendo y van a la par con varios y están esforzándose para romper un récord? Dice que porque es con el pecho que tienen que romper la cinta, y dice que se hacen así, como que se esfuerzan y se extienden. Bueno, habla de un esfuerzo, de extenderse hacia adelante. El otro día Claudio nos pasó un proyecto y me gustó inmediatamente el nombre, Jóvenes de Avanzada. Y tiene que ver con esto, de que avanzan, conquistan y se esfuerzan y van alcanzando logros. Y te invito a tener este concepto, porque Pablo lo tenía. Pablo dice, todavía sigo extendiéndome, todavía sigo esforzándome, todavía sigo viendo si lo puedo agarrar, si puedo alcanzar eso para lo cual Dios me alcanzó primero. No me he quedado estancado, no me he quedado conformado, no me he quedado en el pasado, no me he quedado en una sola posición de decir, lo logré, llegué. No, todavía hay mucho más, todavía hay mucho más. Y esa es la idea que transmite Pablo aquí. Y por último, dice justamente el versículo 14, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios. ¿Y la meta cuál es? Sería bueno preguntarnos cuál es la meta. A lo mejor dice alguno comprar una casa, tener un auto, recibirme, llegar a ser papá, llegar a casarme, qué sé yo, metas que pueden ser muchas. Pero para Pablo, ya con 80 y pico de años, él ya estaba más para partir. Y la meta era la presencia de Dios. Dice, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios. El supremo llamamiento de Dios es ir al cielo. Mientras estemos aquí hemos sido llamados a predicar el Evangelio, a dar testimonio, a ganar a los perdidos, a imitar a Cristo, a extender el reino, a edificar la iglesia, pero el supremo llamamiento es ir a la patria celestial cuando Dios diga, bien, siervo fiel, has sido fiel, entra al gozo de tu Señor. Pablo ya estaba como preparado, prosigo a la meta, esa es mi meta, llegar a la presencia de Dios. Y como decía Hechos 20:24, yo espero terminar bien mi carrera, con gozo. Y Pablo estaba terminándola con gozo, porque estaba enseñando, estaba exhortando, estaba ministrando, estaba advirtiendo, estaba motivando. Él no dejaba de hacer lo que siempre hizo. A mí me da pena cuando hay algunos que dejan de hacer lo que nunca tendrían que haber dejado de hacer. Yo soy pastor, pero mucho antes de ser pastor hacía lo mismo que estoy haciendo ahora. Y yo te animo a que no esperes a que te reconozcan para una posición, para que empieces recién a hacer lo que tenés que hacer, que ya lo empieces a hacer. Y vas a ver cómo Dios te va a ir levantando, va a ir abriendo puertas, va a ir confirmando y te va a bendecir como nunca te lo has imaginado. Y también hacía cosas específicas, concentradas, y él tenía una meta, un objetivo, y no se desenfocaba. Ni aún el pasado, ni lo que le tocó sufrir,
lo podía detener. Él seguía y seguía y seguía y seguía y seguía y no paraba de extender todo lo que tenía que ver con el reino de Dios. Te invito a vos a hacer lo mismo. Te invito a que seas también un llamado como Pablo y un precioso ejemplo como Pablo. Amén. Te invito a poner de pie también ahora. Vamos a orar. Señor, bendice este precioso grupo de tus hijos e hijas. Señor, guárdales ahora en este comienzo de nueva carrera, de nuevo ministerio, de nueva vida. Señor, que quede atrás sepultado el pasado bajo la sangre de Jesús, que quede atrás sepultado bajo la sangre de Jesús todo pasado que haya tenido que ver con pecado, corrupción, religión, tradición, cultura, compromisos o cosas feas, inmundas. A partir de ahora, Señor, que se abra la gloriosa puerta de Jesucristo y del Evangelio puro de la gracia. Señor, que aquí podamos ver hijos e hijas que empiezan a caminar por fe y a buscar tu rostro todos los días y a ser humildes como lo fue Pablo o como lo es Pablo, Señor, para mostrarnos que a pesar de tantos años de ministerio, tanta experiencia, él aún te servía con humildad y con deseos de aprender cada vez más de ti. Señor, ayúdanos a ser igual y queremos ser realmente verdaderos ejemplos de Cristo. Bendice a mis hermanos y hermanas y consolida sus vidas en tu presencia. Y que la gloria del Calvario, la gloria de la resurrección, hoy ministre a estos preciosos hermanos para que tengan una experiencia de vida espiritual poderosísima y que todo lo que hagan prospere en gran manera. Libérales de todo prejuicio, de todo miedo, de toda comodidad, de toda tradición, aún de toda corrupción, Señor, y de todo hábito inmundo y de toda fortaleza maligna. Libérales definitivamente de todo eso. Y hoy declaramos cielos abiertos para tu iglesia. Y en el nombre de Jesús desatamos bendición hasta que sobreabunde para cada uno en particular. Y que ahora, Señor, con estas manos levantadas, levanta tu mano al cielo, iglesia. Con estas manos levantadas, Señor, unge cada mano, Señor, unge cada vida. Toca, Señor, cada alma aquí presente. Llena con el poder de tu Espíritu a cada uno de los presentes. Y pasea tu viento recio, Señor, y la unción de tu Espíritu en el nombre de Jesús. Y que ahora, Señor, tu pueblo sea lleno con el poder del Espíritu, para que vivan en gozo, en bendición y con frutos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y a Cristo la gloria y la honra. En el nombre de Jesús oramos. Y dale fuerte ese aplauso. Amén. Amén.